Amigos, continuamos con más de su revista ecológica VIP a esta hora. Y en esta oportunidad para mí es un placer recibir a la doctora Pamela Cárcamo, nefrólogo pediatra de aquí de Valencia, al estado Carabobo. Ella tuvo la oportunidad de estar en el canal el pasado lunes en el primer café, pero vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica, que de verdad que un programa, un segmento no alcanza para hablar sobre esta enfermedad, sobre el trasplante. Bienvenida, doctora, nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a comenzar rapidito. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se trata? Mira, la enfermedad renal crónica es una entidad clínica en la cual el riñón pierde completamente su funcionalidad. Recordemos que el riñón no solamente se encarga de filtrar la sangre, sino también de depurar los desechos tóxicos que normalmente se producen en el organismo. También mantiene el pH sanguíneo de manera adecuada para que todas nuestras células puedan trabajar adecuadamente. Por lo tanto, secreta bicarbonato, que es una de sus funciones principales. Aunado a esto, también el riñón produce ciertas hormonas, como la eritropoyetina, que se encarga de producir los elementos, o por lo menos un importante elemento sanguíneo, como la hemoglobina, y además produce la vitamina D, que nos ayuda para también fortalecer nuestros huesos. Usted es médico pediatra. ¿Cómo es la enfermedad en un niño a un adulto? ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto? Porque actualmente se ven más niños, más casos en niños. ¿Por qué? Sí, bueno, en los niños es diferente porque primero se manifiesta con alteraciones del crecimiento, ¿ok? Cambia la estructura de la piel, ya que aumenta las toxinas urémicas y por lo tanto da ciertos riesgos a nivel cardiovascular, generalmente que es más acentuada en los niños que en los adultos. Pero generalmente lo que está más como en riesgo es el crecimiento de los niños, por lo tanto vemos niños que son pequeños y no crecen adecuadamente. ¿Cómo se determina, cómo se puede saber cuando una persona tiene ese tipo de enfermedad? Bueno, existen múltiples causas por las cuales los niños pueden tener enfermedad renal crónica. Una de ellas es la progresión de una enfermedad que sea afectada a todo lo que es el árbol del sistema excretor, como son las uropatías. Muchas veces estas uropatías repercuten en la función del riñón. Hay otras alteraciones a nivel renal que son las glomerulopatías, que también conllevan a pérdidas de proteínas por la orina. El paciente se edematiza y por lo tanto a la evolución a largo plazo puede conllevar enfermedad renal. ¿Cómo podemos combatir esa enfermedad? Si tengo entendido, porque para las personas que no saben, yo soy paciente trasplantada, tengo un poco de conocimiento acerca de todo esto. Sé que existen dos tipos de diálisis, pero ¿nos puede explicar cuál es la mejor, cómo se maneja, cuál es el procedimiento para llegar allí? Bueno, una vez que el riñón deja de funcionar, que por lo menos la depuración, que es lo que nosotros hablamos para identificar si el riñón está funcionando adecuadamente, esté por debajo de 17 milímetros por metro cuadro de superficie corporal en los niños. El riñón al dejar de funcionar tenemos dos variantes para la cual podemos suplir esas funciones del riñón de manera temporal, ¿ok? Porque la diálisis no es un tratamiento definitivo, sino netamente un tratamiento temporal, hasta llegar al trasplante, que sí es el tratamiento definitivo. Existe la modalidad de diálisis peritoneal, en la cual se le coloca un catéter en la barriguita, bien sea a los niños y a los adultos, y el peritoneo, que es la membrana que recubre todas las asas intestinales, ¿ok? Hace la función de esa filtración y depuración de los líquidos que se van a utilizar. La otra modalidad es la hemodiálisis, que la función del riñón netamente lo hace una máquina que se encarga de depurar todos esos elementos tóxicos, igualmente el balance de agua y electrolitos. Y eso se realiza a través de un catéter, que son los accesos vasculares, que son los temporales, y los definitivos, que ya vienen siendo las fístulas. En los niños, lo más idóneo es la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque tiene menos factores de riesgo a niveles cardiovasculares y hemodinámicos en los niños y permite con esta modalidad que el niño pueda ejercer su vida lo más parecido a la normalidad, ya que es una modalidad que se realiza en la casa, tiene ciertas horas dependiendo de cuál es el parámetro de cada quien, que eso lo va a determinar el médico nefrólogo, pero puede hacer sus actividades comunes, puede ir a su escuela, puede salir a la calle, hacer sus actividades como un niño normal. Esto que usted nos explica es muy importante, ya que yo tuve la mala fortuna, podríamos llamarlo así, de vivir las dos experiencias, tanto de casa como del hospital. Y de verdad que hoy en día, si me están escuchando algún padre que esté ahorita en esta difícil decisión de tomar de qué diálisis hacerse el niño, porque sé que los médicos le dicen a los padres, escojan la diálisis peritoneal. Es menos riesgosa, tienen el niño en su casa. Es un poco, podríamos decir, tedioso porque hay que hacer cambios cada 4 o 6 horas,
pero lo tienen en su casa y no van a arrancar al niño de su vida normal, en dado caso. Doctora, ¿cómo ayudan ustedes a esos familiares? ¿Tienen alguna fundación? O sea, a la hora de cuando ustedes dan este diagnóstico tan horrible, para que los padres y tanto el paciente reciban como una ayuda para ir asimilando ese proceso. Bueno, las enfermedades crónicas en los niños no son fáciles de digerir por los padres, ¿ok? Nosotros entendemos que muchas veces los padres quieren ver y tener sus hijos totalmente sanitos, y es lo que nosotros también esperamos. Pero muchos de estos pacientes y los papás, al saber que un niño padece alguna enfermedad renal crónica, igualmente que se incluya alguna modalidad de diálisis, tiene que tener el 100% de apoyo tanto psicológico como psiquiátrico, ¿ok? Porque sobre todo nosotros vemos estos niños que son pequeñitos, pero muchas veces son adolescentes, y estos adolescentes, en la etapa que es tan difícil, por lo menos tanto psicológica, como de los cambios que tienen en su cuerpo, necesitan mucho apoyo psicológico porque ellos no los van a entender, y la primera reacción es la negación de la enfermedad. Y al tener negación de la enfermedad, entonces no se cumplen los tratamientos como debe ser, los pacientes muchas veces no acuden a la consulta adecuadamente, dejan muchas cosas pasar esperando que de manera espontánea se curen, pero eso no es así. Entonces el 100% es que confíen en nosotros, en el médico, en este caso en el médico nefrólogo, y también que tenga un apoyo psicológico importante. Sí, porque es muy fuerte cuando uno es adolescente porque uno quiere tener una vida normal. Si uno ve a sus amigos que van al liceo, van a fiestas, entonces uno tiene que tener una limitación porque está en ese proceso que si tienes que hacerte un tratamiento. O sea, no podemos vivir una vida normal. Entonces es muy difícil para más que todos los adolescentes, porque cuando uno es niño, uno ve como que no es tanto. Sí se ve limitado porque no pueden correr, no pueden brincar, exacto, pero no es tanto como un adolescente. Exactamente. Hoy en día que vivimos esa pequeña escasez o esa gran escasez de medicamentos, ¿cómo están haciendo? ¿Dónde se realizan las diálisis de aquí? ¿Cuántos centros de diálisis tienen en el estado Carabobo? Bueno, hay muchos centros de diálisis, pero de adultos. No contamos en el estado Carabobo con centros de diálisis, por lo menos de hemodiálisis, ¿ok? Porque la diálisis peritoneal, el programa de diálisis peritoneal ambulatoria continua, lo hacen netamente, como ya le había explicado, cada quien en su casa. Pero cuando los pacientes requieren diálisis, hemodiálisis como tal, nosotros contamos con la hemodiálisis, del centro de adultos del Hospital Central de Valencia. Nosotros no podemos indicar un tratamiento de diálisis o que el paciente pediátrico se haga la hemodiálisis en otro centro, porque netamente tiene que haber un personal capacitado para atender niños. Y por eso es que nuestros pacientes pediátricos se realizan la hemodiálisis en el servicio adulto de hemodiálisis. Actualmente ese servicio cuenta con 10 camas, con 10 máquinas, sin embargo ahorita solamente está funcionando una, y esa la tenemos que compartir con los adultos. Entonces se ha hecho muy difícil ese compartir, ya que también hay ciertos problemas inherentes al agua que también nos limita un poquito que nuestros pacientes se puedan dializar allí de manera adecuada. De manera adecuada es fuerte, porque la diálisis tiene que ser continua. Normalmente cuando es hemodiálisis son 3 veces a la semana. ¿Ustedes cómo están haciendo? Porque he leído que hay falta de insumos para hacer diálisis. ¿Eso le ha afectado a los niños? Sí, ¿Se ha complicado? Nuestro inconveniente ahorita principalmente es la unidad de la hemodiálisis, en vista de, como le mencioné, se ha disminuido ya la cantidad de máquinas disponibles, aunado que muchas veces se va la luz, el aire acondicionado no funciona adecuadamente, y eso predispone a los niños para que tengan infecciones, aunado que no contamos con cirujano vascular en el hospital que atienda y ampare a estos niños para colocar los catéteres de accesos vasculares, y por lo tanto también tenemos esas irregularidades que son bastante continuas en el hospital. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos tocando más este tema, porque al regreso vamos a hablar sobre los trasplantes. ¿Cuántos pacientes tienen hoy actualmente trasplantados? Ya venimos con más de tu revista ecológica.